José Martínez, aquí escribí algo referente a mi país, Cuba. Quiero compartirlo con ustedes y pues voy a empezar a leerlo. Hola, soy José Martínez, una cubana más fuera de su país que ha sufrido las consecuencias por un sistema comunista que nos ha discriminado a millones de cubanos en diferentes maneras y atropellos, así como lo ha sufrido los de adentro de la isla también, porque lo que estamos afuera, también un día estuvimos adentro y nadie nos hizo el cuento, lo vivimos en experiencias propias y miramos con nuestros propios ojos. Nos afecta a todos, a los caídos, todos los expulsados, los de adentro, los que ya se fueron de este mundo. Quiero compartir este video para seguir llamando a mi comunidad cubana. Que ya dejemos todos de creernos que sabemos más que otros, sencillamente porque no existe, mi gente. Aquí estamos todos aprendiendo todos los días y nadie es perfecto. Yo no lo soy. Simplemente hay que mejorar, ser mejor persona. Y el verdadero propósito en la existencia de la vida es ayudarnos unos a otros con lo que sabemos individualmente. No le podemos seguir dando el control total del poder de la humanidad con estos absurdos comportamientos a los gobernantes o poderosos con dinero y poder. No necesitamos andar en el mundo compitiendo entre nosotros mismos. El de arriba necesita el de abajo para hacer su trabajo y el de abajo necesita al de arriba para también hacer su trabajo. Y no hay que ser egoístas y aprovecharse simplemente de circunstancias con malas intenciones para no darle acceso a los demás, porque la vida es un rato para cada uno. Todos tenemos derecho a ello. No es aferrarse al poder ni nada material que nos destruya internamente, donde está la verdadera razón de existir, la espiritualidad. Gastar las energías en cosas buenas, positivas, porque si algo del mundo te está destruyendo espiritualmente, entonces no estás por el camino bueno, sano. Bueno, mi intención no es ofender ni a los de allá ni a los de afuera, simplemente que seamos todos conscientes. Esa no falla. A los de la isla los entiendo. Todos estuvimos ahí ciegos y encerrados sin acceso al mundo exterior. Pero usen la lógica, gente. Son 60 años. No son 2 ni 3 ni 5. Y es triste cuando ustedes dicen que apoyan al comunismo sin conocer más del mundo afuera. Los invito a indagar por ustedes mismos. No a lo que te digan, ni lo que te digan ni el de adentro ni de afuera, no tiene lógica. Ayer viendo las noticias de las 11 de la noche en Telemundo, como cubanos diciendo Estados Unidos ni se atreva a meterse con Venezuela, cuando usted no tiene ni el dinero para un pasaje para viajar a ningún lugar del mundo, ni ir a Venezuela por su propia voluntad a intrometerse en nada, un pueblo ajeno que sufre su propio mal. ¿Con qué dignidad puedes afirmar lo que no te consta? Esos soldados cubanos matando en otros pueblos por ignorancia y estar esperando adentro de la isla por recursos gratis de otras naciones, señores, vergonzoso. Hay que tener interés por uno mismo, en hacer por uno mismo. No digo que todos caemos en desgracias en algún momento y necesitas una ayuda. Es lógico, es razonable, se entiende, pero no recostarse. No tienen el control de su vida para viajar a donde quieran, cuando quieran. Escúchense cuando hablen y analicen si están bien o no lo que vas a decir o hacer. Siempre analiza lo que vas a decir. Háganse esa pregunta todos.
Y esto va para todos, para los de adentro y los de afuera, hasta para mí. Es algo que debemos hacer siempre, preguntarnos sinceramente adentro si está bien o mal lo que voy a hacer o lo que voy a decir. Porque me salté un poquito. Ok, sí, era aquí. Porque el capitalismo no es la solución. Hablo en experiencia propia y tengo mucho para decir. Porque el capitalismo no es la solución, pero sí podemos llegar a una combinación entre los dos sistemas. Es lo que siempre he estado diciendo desde el 2013. Así como todo en el mundo se crea siempre por primera vez, claro que se puede crear un sistema. Está en el poder de la humanidad. Todo lo que sea para bien, podemos combinarlo, coger lo bueno de cada cosa. No hay que ser tan extremista. Porque este mal que padece Cuba no es asunto del capitalismo, sino la responsabilidad de todos los cubanos, que por naturaleza, naturalmente, es nuestro derecho a nuestro país. El poder es del pueblo, que son los que eligen y ponen a todos para el bien, el progreso y la seguridad de todos. Bueno, eso es todo. Espero sigamos sumándonos y apoyándonos como pueblo unidos y no discriminándonos más. Y una cosita, si estás de acuerdo con la unión, aplíquelo. No dejes que el orgullo o el odio te gane el control. Si necesitas ir a Cuba porque de allá adentro puedes hacer más, vaya. Gracias. Bye.